Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros, de quienes quieren escuchar, ver, opinar, razonar. Aquí no anestesiamos a nadie. Queremos que se informen, que se incomoden, que aplaudan o se molesten, da igual, pero que sientan. Esto es periodismo independiente, no infalible pero libre. Un espacio que busca la verdad, piensa en el bien común y no se casa con nadie. Hay pautas, sí, transparentes, sin condicionamientos. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerde, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. El Mono López. Amigas, amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos lunes 13 de abril, 17 con un minuto, listos y dispuestos para iniciar nuestra agenda informativa. Al menos aquí en la capital de la República y en ciertos sectores se viene una lluvia, al menos aparentemente, ¿no? El cielo está en el horizonte recontra nublado, con truenos. Bueno, esa es la característica de la capital. Bueno, veremos qué sucede. Ojalá no hayan estragos importantes. Por otro lado, siempre el tema de lluvia está relacionado con momentos difíciles que ya vienen sobre todo en la parte de la costa. Las quejas a propósito de los apagones han sido importantes. Ya no es una cosa por allí, por allá. Todo el sector de San Borondón me parece que era que se estaba quejando por cortes de 8 o 10 horas. ¿Cuánto tendremos que esperar para decir que tenemos apagones? Porque el gobierno sostiene que no van a haber. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Son desconexiones programadas, lo típico que utilizan, ¿no? Esa es la argumentación permanente, pero no parece que va por allí. Bueno, quería referirme a una posición que me parece importante, valiente, puede ser, en este caso es del Papa, pero puede ser de cualquier otra persona que tiene una responsabilidad y que dice las cosas como tiene que decirlas, ¿no? El Papa León XIV exhortó este sábado a los gobernantes del mundo a contener toda exhibición de fuerza y sentarse a mesa de diálogo. Dijo, sin duda los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos, a esos gobernantes, les gritamos, deténganse, es tiempo de paz, siéntense en mesas de diálogo y de mediación. No en mesas donde se plantea el rearme y se deliberan acciones de muerte, dijo el pontífice, ¿no? Entre otras cosas pero en todo caso, en un episodio, en un escenario en donde las guerras se están produciendo en varios sectores del mundo, este, esta posición frontal del Papa me parece valiosa. A veces se dice, no, es que el Papa no tiene que meterse en temas políticos, pero ¿y entonces en qué se tiene que meter? El Papa es una persona que tiene que estar súper informada de las cosas que suceden en el mundo y tiene que tener una posición, pues si él es el representante de un sector del mundo en cuanto a la fe religiosa católica, bueno, pues él tiene que ser coherente con lo que supuestamente representa, pues, ¿no? Aquí he criticado incluso también algún papa que ha sido, a mi juicio, un poco timorato, callado con unos y con otros sí decía cosas. Entonces allí es cuando no me parece correcta la posición de en este caso de los papas, ¿no? Bueno, y en todo caso, la reacción de Donald Trump se sintió aludido, por supuesto, pues si es quien está reuniéndose para atacar, hasta decía que iba a desaparecer toda una población, una civilización. O sea, un tipo totalmente eh, perdido en el espacio, ¿no? Este Trump tiene problemas mentales, a mi juicio, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué dijo Trump? Calificó a esa expresión del Papa como terrible en política exterior y aseguró que sus opiniones sobre Irán y Venezuela resultan equivocadas. Además, le pidió que deje de actuar como político y se concentre en su rol religioso. Eso demuestra a un sujeto que no es capaz de recibir una crítica. Cuando hay un nivel de poder tan alto como el de Trump y con una mentalidad como la de él, evidentemente siente que nadie puede decirle nada. Es así de simple. Es decir, una crítica, bueno, ya ha ocurrido en algunas ruedas de prensa cuando el periodista se atreve, entre comillas, porque esa es la labor, hay que preguntar. Y no hay pregunta tonta.
Es decir, hay preguntas y punto. Entonces, han hecho una pregunta incómoda de inmediato, Trump, pero usted es un odioso, usted es un periodista que no sé cuál, y empieza a calificar y en fin, y tratando de humillar o aplastar al periodista, ¿no? Ese es el perfil del autoritario, ¿no? Es clarísimo. Eh, Puede ser un autoritario de derecha, de centro, de izquierda, da exactamente lo mismo. El autoritario es ese perfil de, insisto, de incomodidad que no soporta que lo pongan en evidencia sobre algún error o sobre una decisión que no es correcta o sobre la improvisación de su gestión. En fin, muchos motivos. Hasta por humor. Los autoritarios, acuérdense, Correa cómo saltó cuando hubo gestos periodísticos que iban en contra de lo que él creía que era su prestigio, su dignidad, su majestad. Bueno, pues de inmediato se fue contra esos medios. Y así por el estilo. Esa es la dificultad, insisto, que tienen estas personas autoritarias para comprender lo que es el humor, por ejemplo, o para recibir una crítica, que no tiene por qué, en principio no debería molestarle a nadie, una crítica constructiva, no pasa nada, pero bueno. Hay quienes simplemente no la soportan. Todavía no, ¿no? Ya. Pero está contactado, todo normal. Ya. Bueno, entonces, entonces, bueno, hubo en definitiva este cruce de opiniones entre dos líderes mundiales, ¿no? Religioso, por un lado, el Papa, y obviamente de una de las naciones más potentes o poderosas del mundo, que es Estados Unidos. Pero, insisto, este personaje, tiene además investigaciones. Lo que pasa es que de manera casual todas las investigaciones se archivan o, en fin, sale sobreseído, ¿no? Con una velocidad y con todo a favor. Evidentemente ahí tienen ustedes lo que significa el poder, ¿no? Ese es el poder. Am, y bueno, en este mes, faltan pocos días, pero se está de alguna manera conmemorando lo que fue el terremoto allá en Manabí, concretamente en Pedernales. Son 10 años de aquello. Impresionante cómo pasa el tiempo y además impresionante también que no se hayan concluido las obras que debían haberse hecho a propósito de esa tragedia. Porque además el país entero y además países y organizaciones internacionales hicieron donativos muy importantes para que vayan en función de la ayuda de esas personas. Pero evidentemente sabemos que esa ayuda se fue quedando en diferentes instancias, que se aprovecharon de esa desgracia, que no hicieron las obras que tenían que hacer y que hicieron unas que no tenían nada que ver con el tema del terremoto, y por eso está el señor Glass en el tema de la reconstrucción de Manabí, porque evidentemente se desvió algunos recursos para, insisto, obras que no tenían nada que ver con la tragedia de esas personas. Y recuerdo, porque además me tocó cubrir esa noticia, estuve al día siguiente de la tragedia en varios sitios. Y también me correspondió ver, nadie me lo contó, por cierto, ¿no? Cómo llegaba la ayuda, impresionante, los camiones repletos. Pero la gente estaba esperando. Yo decía, pero ¿por qué se demoran tanto? Si están ahí los camiones, empiezan a repartir. Bueno, me caminé por allí haciéndome loco para ver cómo era la cosa, dónde estaban. Y bueno, había todo un dispositivo, digamos. Llegaban los camiones, habían unas mesas largas y entonces ponían los paquetes o las canastas, lo que sea. Y estas donaciones que venían de personas cualquiera. Primero en la funda le ponían el sello de la Revolución Ciudadana, o Alianza País en esa época, creo, no me acuerdo. Bueno, lo cierto es que le ponían el sello del gobierno a toda la ayuda que venía de la gente que simplemente quería ayudar. Entonces ahí tienen ustedes cómo se desvirtúa. Y claro, tenían a toda la gente esperando, pero horas. Yo estaba desde tempranito porque la idea era ver cómo funcionaba este tema de la ayuda. Desde tempranito, y ya eran como las 12 del día y seguían esperando allí la gente en el sol. Entonces decía, pero ¿por qué se demoran si ya llegaron hace rato los camiones? Bueno, es que estaban poniéndole el sello de Alianza País o de la Revolución Ciudadana de los correístas para que la gente crea que eso venía del gobierno. Ese es el nivel de corrupción de ese gobierno. Eso lo refleja. Gente que no tenía el más mínimo escrúpulo por hacer ese tipo de cosas. No tenía vergüenza ajena de entregar algo que ellos no habían hecho nada. Simplemente estaban recogiéndola y la estaban llevando allá.
de eso y cuántas otras cosas de ese gobierno de verdad nefasto para el país. Ah, pero es que hizo obras. Sí, hizo obras, y nadie dice que no. Pero si costaban 10, pues pagaron 500. Y de ahí está, pues el lleve. Ese es el tema. Ahora, si a ustedes no les importa que la gente que haga algo y robe, pues bueno, ya cada uno. Ya eso es cuestión de ética personal, ¿no? Pero en principio, además que esas obras, muchas de ellas, sabemos, están absolutamente, algunas destruidas. Ah, pero es que eso ya no es culpa de él, sino de los que vinieron. No, no, ahí hay carreteras que debieron haber tenido vida útil muchísimo más tiempo y se deterioraron de manera vertiginosa porque utilizaron mal los materiales. Y la propia Coca-Cola Sinclair, por favor, que la vamos a recibir en pésimas condiciones. Ecuador va a recibir Coca-Cola Sinclair con 17.000 fisuras. Sí, la recibe y la entrega a Power China, que tendrá que administrarla. Pero ya lo conversábamos el otro día, que en el contrato no dice qué sucede si es que hay una desgracia. Es decir, Power China, si el día de mañana ocurre la erosión regresiva, no tiene ninguna responsabilidad. O sea, ahí queda, se murió el proyecto, porque no hay ningún artículo dentro de ese contrato que hable de algún tipo de responsabilidad por parte de la empresa que asume la administración de Coca-Cola Sinclair, ¿no? Así que es cuestión de pedirle a quien quiera pedirle a cualquier persona en el mundo que no ocurra eso, porque simplemente sería el acabose de la central. ¿Me avisas todavía? Nada. ¿Ahí están? Ah. Este. Ya, entonces, eso ya está por entregarse. Y finalmente lo conversamos, pero realmente surge tantas preguntas sobre este tema y sin embargo no hay. Es que este gobierno, ya ustedes lo saben, no se caracteriza por ser comunicativo. Y ahí están las cosas que simplemente pasan y pasan y pasan. Ahora, las personas que pusieron, ¿cómo les ha ido? Las personas que pusieron gasolina este fin de semana, cosa seria, ¿no? Sí, la verdad es que el valor se ha incrementado significativamente y eso, bueno, se dicen, son las reglas del mercado, del juego y por lo tanto, ni modo, toca adaptarse. Bueno, por algo así, antes la gente salía a las calles, ahora ya no, parece que, no sé, están como adormecida la gente, simplemente para que la gente pueda opinar, ¿no? Sobre si están o no de acuerdo sobre ciertas cosas. Y lo cierto es que no sé si esto significa que la gente está contenta con el incremento de la gasolina, presumo que no, pero bueno, supuestamente la economía está buena y por eso estamos así como estamos. Permítanme hacer algo antes de que empiece, que me olvidé un detalle. Bueno, y entonces eso, en cuanto a seguridad, que es otro de los temas permanentes de importancia y de preocupación, pues seguimos en las mismas, ¿no? Al menos los titulares, los fines de semana suelen ser sangrientos, como lo ha sido durante todo el año anterior, y entonces ahí es cuando uno se pregunta dónde están los resultados concretos de la lucha contra el crimen organizado. Ah, que se capturó a tal persona, a tal otra, sí, está bien. Se ha bombardeado las bocaminas de minería ilegal, sí, perfecto, está bien. Pero en definitiva, la calidad de vida de las personas no mejora. No hay la sensación de paz ni de tranquilidad. No puede las personas querer salir sin planificar. No, hay que ponerse eh, de manera muy rigurosa a ver qué va a hacer, a dónde va a ir, cuál es la ruta que va a elegir, si el lugar donde va hay seguridad. O sea, todo eso se sigue pensando. Eso no es calidad de vida. Eso no es calidad de vida. Eh, Porque significa una preocupación permanente, un estrés permanente sobre las cosas que puedan suceder. Eso te resta libertad. Tienes que estar ahí pensando qué mismo hacer. Eso, nada. A ver, aquí sale una nota de última hora ¿cómo se llama? De Power China, justamente lo que estaba hablando. Power China es la que va a recibir 46 millones al año por operar Coca-Cola, dice la ministra de Energía.
Luego que el gobierno de Noboa reciba oficialmente la obra de la central hidroeléctrica Coca-Codo, el siguiente paso es la firma de un nuevo contrato para que la hidroeléctrica pase a ser operada por la empresa Power China, matriz de Sinohydro. Es la misma empresa que hizo pésima la central. Es la misma empresa. Es la misma empresa la que construyó la central, que tiene 17.000 fisuras, que tiene problemas importantes de diseño, que no fue controlada durante toda su construcción, porque debieron haber descubierto o sí, determinado que tenía problemas. No se hizo. Es decir, las mismas empresas corruptas, porque no hay otra palabra, pues. Si a ti te dicen, haz esta obra, tienes que hacerla perfecta, de calidad. O habrán pactado, vamos a hacer la represa con 17.000 fisuras. Me imagino que no. De forma que ahí hay una cosa que uno no entiende, ¿no? A una empresa de esas características le entregan la administración de Coca-Cola Sinclair. Bueno, ya hablaremos más adelante sin duda para darle seguimiento. Es un tema que de verdad me cuestiona demasiado sobre cómo se manejan estos temas tan importantes para el país. 17:16, tiempo amigos para iniciar nuestra agenda de entrevistas. Inicialmente hay un tema sin duda sobre la palestra tremendamente importante, la relación entre Colombia y Ecuador. Si ya están nuestros invitados, que pasen por favor. Se trata de Oscar Simons, él es colombiano, analista internacional, y también está Esteban Santos, abogado internacionalista, decano de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Hemisferios. Con ellos vamos a dialogar sobre lo que significa esta situación que vivimos en este momento con el vecino país Colombia. La relación entre estos dos países, diríamos, atraviesa el momento más crítico en las últimas 2 décadas al menos. ¿Marcada por qué? ¿Que hay algún problema? Uno de ellos. Oh, yeah. ¿De aquí o de allá? De allá, ya. Sí, porque uno de los contactos es con Colombia, como decíamos. Veamos si recuperamos rápidamente para poder hacer la introducción y que estén los dos. Porque Colombia, caramba, somos una sola cosa, creería, de alguna manera, ¿no? A través de la historia, la cultura, cómo nos une, tenemos una identidad evidentemente común y hoy enfrenta pues una situación particularmente difícil entre Ecuador y Colombia. ¿Estamos ya? Sí. Me falta alguien ahí, de todas maneras, o Esteban. Esteban ya está fuera, supuestamente. Pero no los veo pues, al aire. Eso es lo que quiero, tenerlos a los dos. Bien, bueno, vamos a empezar. Decía que en este momento se marca una suerte de guerra comercial, no hay tensiones diplomáticas importantes a propósito de la imposición de estos aranceles que iniciaron con 30, luego ascendieron a 50 y de manera insólita llegaron al 100%. Evidentemente eso provocó una suerte de tensión diplomática, llamados de atención a sus cuerpos diplomáticos sobre el particular, y estos roces finalmente llegaron a expresiones concretas del presidente Petro, llamando monstruosidad lo que había sucedido y diciendo, bueno, hasta ahí llegamos con la CAN, no tiene sentido. Y entre otras cosas también está el tema de la seguridad fronteriza y el caso de Jorge Glass, que Ecuador se sintió ofendido a propósito de la expresión del presidente Petro al llamarle preso político al señor Glass. Y los ecuatorianos, al menos la mayoría, tenemos claro que se trata de un delincuente común que tiene que cumplir con una sentencia que está ejecutoriada. Es así de simple, ¿no? Pero bueno, todo esto se mezcla entre lo político y entre lo comercial. ¿Cuál es la primera lectura de nuestros invitados? Óscar, empecemos contigo. Exactamente, ¿frente a qué estamos en esta relación entre Colombia y Ecuador? Bienvenido. Hola Andrés, un gusto estar con ustedes aquí en este espacio. Desde la fría Bogotá, que hoy nos recibió con un clima bastante frío. Para los que la conocen ya saben que nos trata mucho así. Claro. Bueno, yo creo que en este preciso momento estamos sin duda en una de las principales crisis diplomáticas y comerciales que han vivido Colombia y Ecuador en las últimas décadas. Tal vez para buscar algo y no del mismo tamaño, pero un poco similar, sería la tensión que se dio
en tiempos del gobierno de Correa y el gobierno de Uribe a propósito de las Claro. famosas bases militares, pero ya desde ese tiempo hasta acá no teníamos este nivel de tensión. Entonces, en este momento enfrentamos una crisis diplomática real, concreta, que se ha trasladado definitivamente al escenario comercial y que está poniendo en riesgo un comercio bilateral bastante dinámico para Ecuador y para Colombia. Un comercio bilateral que desde el lado de Colombia será con su sexto principal cliente en todo el mundo. Entonces estamos hablando de unos niveles de potencia bastante altos. Entonces, inicialmente estamos en una crisis que esperemos a ver si escala, para llamarla histórica, pero sin duda atípica y bastante fuerte en cuanto a la normalidad de las relaciones que hemos vivido entre Colombia y Ecuador. Bien, me dicen que todavía tenemos algún inconveniente con nuestro invitado ecuatoriano, así que estamos a la expectativa de que se conecte. Bien, continuemos entonces, si te parece, Oscar. Ahora, entonces, como decía la pregunta inicial, ¿frente a qué estamos? Es decir, hay una mezcla en temas comerciales, sobre todo de seguridad. Por allí supuestamente empezó el tema. Evidentemente, las posiciones ideológicas antagónicas de los dos presidentes no abonan precisamente para un diálogo transparente, tranquilo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Digamos que esta crisis, ¿por qué estalla? Estalla fundamentalmente por un intercambio de trinos, fundamentalmente, pero que tenían que ver mucho con la situación en la seguridad de frontera y desde la lectura del presidente Noboa, que impactaba al resto del país. Entonces, se implementa esta medida de la tasa de seguridad como un mecanismo de presión desde los temas de seguridad y diplomáticos que supuestamente harían que desde el gobierno colombiano se tomaran medidas para reforzar la situación de seguridad en la frontera. Ahora bien, lo que vemos también es que se mezclan dos temas que deberían en lo posible manejarse de manera diferenciada. El tema de seguridad por un lado y de defensa, claro está, y por otro lado el tema comercial. Este es un tema o esta es una crisis que surge desde los temas de seguridad, pero que se traslada rápidamente al terreno de lo comercial, cuando desde el gobierno del presidente Noboa se entiende que esta sería una estrategia para obligar al gobierno nacional, al gobierno colombiano, perdón, a tomar medidas de seguridad en la frontera para reducir los índices de asesinato y sobre todo el narcotráfico en la zona de frontera. Entonces, es una crisis que nace o se argumenta inicialmente desde los temas de seguridad, pero que escala rápidamente al tema comercial, y eso es lo que no se entiende muy bien, porque mezclar lo comercial y los aspectos de seguridad y narcotráfico no es algo que se tenga o que se pueda hacer a la ligera. Uno no puede poner en riesgo un intercambio comercial cercano a los 2.000 millones de dólares, más o menos, o más, llegando a los 2.600 millones de dólares en algunas épocas, simplemente simplemente no, sino a partir de unas medidas que deberían manejarse en el campo de la seguridad. Para eso están los embajadores, claro. Para eso está la diplomacia, para eso están las mesas de trabajo. Para eso incluso hay un trabajo conjunto que tanto Colombia como con Ecuador han realizado con los Estados Unidos. O sea, el tema de la crisis de seguridad es real, eso no lo podemos negar, pero debe manejarse en su dimensión correcta, no trasladándola a la comercial. Además, querido Andrés, por un gran riesgo, y es que cuando se ataca o se debilita el tejido empresarial, por ejemplo, en este caso, el fronterizo, tanto del lado colombiano como del lado ecuatoriano, esto lo que hace es abrir la puerta a otro tipo de delitos como el contrabando. Cuando los canales naturales, los canales legales del comercio se ven afectados en una escala tan grande como la que estamos viendo en este primer trimestre del 2026, pues lo que se puede generar es que se constituyan un incentivo perverso para que las redes ilegales y de contrabando tomen el control del tráfico, del comercio bilateral. Y esto es bastante peligroso para las naciones. Ok, se incorpora ahora sí, por favor que entre también nuestro invitado Esteban Santos, decíamos, abogado internacionalista, decano de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Hemisferios. Esteban, no lo veo todavía. Vamos a ver si ahí está. Parece que se te afapeló el horario, Esteban.
Bueno, pero compadre, ya sabes que estoy aquí a tus órdenes y encantado de estar en este espacio. Yo sé, gracias. Al contrario por el esfuerzo. A ver, Esteban, ya estábamos, bueno, estamos con Oscar Simons, analista internacionalista colombiano, hablando sobre este particular de la relación entre Colombia y Ecuador. Eh, la pregunta que le formulaba y que también quisiera escucharte a ti es, ¿frente a qué estamos? Porque hay tantos elementos en este conflicto entre lo comercial, lo político, de seguridad. Es decir, ¿cuál es tu primera lectura sobre esta confrontación o esta polémica entre gobiernos más que pueblos, ¿no? Eso, que este es un problema político, este no es un problema que tengamos los ecuatorianos y los colombianos. Esto, para sorpresa de nadie, Ecuador y Colombia siempre vamos a ser vecinos y siempre vamos a necesitar el uno del otro. Lo que yo lamento profundamente, querido Andrés, es que he escuchado cómo los presidentes, lejos de tratar de desescalar, han subido la eruptiva del conflicto. Y entonces, perdóname el facilismo, pero casi, casi que están en este discurso de tu mamá la gorda. Entonces, como tú no me das supuestamente seguridad, pues entonces yo te voy a poner aranceles al 100% para que mis ciudadanos tengan que pagar el 100% más y así vas a aprender a darme más seguridad. Del otro lado, un poco lo mismo, el mismo discurso porque hay que entender que están en medio de un proceso electoral. Y claro, querido Andrés, yo no creo que el señor Petro, por ejemplo, le habla a personas como tú, yo o quienes estamos en este espacio. Yo creo que él evidentemente está en un proceso electoral y le habla a su base. Entonces, mi conclusión es muy lamentable y espero estar profundamente equivocado. Contigo hablábamos en la última ocasión y te decía que ojalá la diplomacia pueda justamente tener algún asidero, que se entienda que uno no se sienta a firmar la paz con sus amigos, pero que al final no hay un juez en el mundo que pueda obligar a dos países a llevarse y yo lo único que creo es que aquí lo único que vamos a ver, si es que gana la izquierda en Colombia, pues entonces estamos en una suerte de México 2.0 y si es que gana la derecha, pues ahora otra vez somos los mejores amigos y con esta pregunta, ¿no? ¿A qué costo? Claro, claro, increíble. Oscar, y en este contexto, lo mencionábamos hace un momento, la expresión del presidente Petro sin duda llamó mucho la atención, no solo por el calificativo de monstruosidad, que sin duda el 100% de aranceles es una cosa inusitada, pero el hecho de que dice, significa que el fin del pacto andino para Colombia, nada hacemos allí. ¿Crees que esas declaraciones pudieron haber sido dadas en función del momento, de la tensión del momento, o será realmente una intención clara que va hacia allá, a salir de la CAN? Bueno, aquí hay que tener algo muy claro, querido Andrés, y es que la CAN históricamente ha sido uno de los grandes espacios de negociación y de De comercio integración. subregional en el que ha estado Colombia. Colombia ha estado o ha sido fiel a la CAN durante décadas, aún en sus momentos más difíciles, en sus Así es. momentos más críticos. Y yo creo que las expresiones del presidente Petro tienen que ver con el calor del momento, tienen que ver con esta tensión, tienen que ver con un término que utilizamos mucho aquí en Colombia, este rifirrafe que se da en X o Twitter según el gusto del oyente, bueno, habrá que ver si realmente se traducen en decisiones de política exterior y multilateral por parte de Colombia. Ahora bien, aquí quiero hacer un matiz. Y es que, sin duda, la búsqueda que ha venido ya Colombia, y no solamente por lo que ha venido aconteciendo en los últimos meses, sino que ya lo vemos durante todo el gobierno, digamos, la intención del gobierno de Petro de profundizar las relaciones con el Mercosur no es nueva. O sea, esto no es que cuando le dice a la canciller Villavicencio que profundice, que mire los caminos para profundizar la relación con el Mercosur, esto no es algo que surge por esta situación. Ya venimos más o menos unos 3 años en este proceso y eventualmente habría que ver en últimas cómo se termina de resolver. Sin embargo, y aquí es donde sí quiero ser muy claro, a ninguno de los dos países, ni a Colombia, ni a Ecuador, a pesar de Colombia tener una balanza superavitaria con Ecuador, le conviene lo que está pasando. A ninguno de los dos, como dice muy acertadamente el profesor Esteban, el caso, aquí no estamos hablando de una crisis de países, ni de sociedades, ni de pueblos, sino que estamos hablando de una tensión intergubernamental. Es más, me atrevería a decir, ni siquiera intergubernamental, sino a nivel de las cabezas de los estados, porque los gobiernos están tratando de encontrar salidas para tratar de reducir el nivel de tensión en el que estamos en este momento. Ahora bien, no le quedaría bien a Colombia en ningún momento avanzar en un proceso de debilitamiento estructural de la CAN. No le quedaría bien.
a Colombia. Estamos hablando de países fronterizos y las economías entre países vecinos son sumamente interdependientes. Si vemos, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Colombia, en ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín, donde hay muchas empresas manufactureras y que producen bienes intermedios, que son utilizados en la industria ecuatoriana, no les conviene lo que está pasando. Y cambiar de socios, eso no es algo que se logra de un día para otro, ni de un año para el otro. Estamos hablando de una relación de décadas. Entonces, yo creo que tendremos que ver qué sucede. El momento electoral en el que estamos en Colombia también atiza la situación. Y esto hay que tenerlo muy claro también. Esto le genera mayor nivel de tensión, mayor nivel de estrés en la relación bilateral. Y yo espero, y aquí no espero equivocarme, que esto haya sido más una situación de momento, una expresión de momento, pero que ya, cuando las aguas se empiecen a calmar, nos lleve a encontrar salidas mucho más racionales frente a la relación entre Colombia y Ecuador. Ahora bien, Esteban, digamos que efectivamente esa declaración no se concreta. Y aunque se intentara concretar, toma tiempo, ¿no? No es de un día para otro, hay que hacer un montón de temas y la burocracia es complicada, así que es como para largo aliento y sabemos que las elecciones en Colombia se aproximan. Es decir, no parecería probable que suceda en principio, pero es un golpe de todas maneras para la CAN. Hay que revisar algo en la CAN a propósito de esta situación. ¿Cómo ves el panorama como entidad de integración a la CAN? Para la previsibilidad, para el ambiente de negocios, para el quién va a poner dinero en un lugar donde no sabes cuáles van a ser las reglas a final de mes. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Oscar y perdón, y no le saludé hace un momento. No es la primera vez en la que un gobierno quiere salirse de la comunidad andina. Si tú te fijas en el pasado histórico, los gobiernos de corte del socialismo del siglo XXI intentaron hacer esfuerzos importantes por salirse de esta integración andina, porque en su momento lo que querían priorizar eran modelos como, por ejemplo, la UNASUR, que nunca terminó de nacer más allá de la ingesta económica que eso terminó costando a los países. Creo que la CAN, bien o mal, ha logrado ser el proceso de integración más exitoso que ha tenido la región. Y esto con una lógica, porque Andrés lo que dijeron es, ¿cómo hacemos para integrarnos de tal forma que no dependamos del gobierno de turno? Nos llevamos bien con los presidentes, todo bien, se llevan mal los presidentes, todo mal. Entonces, con esta idea nació el principio de la supranacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, que los países, comillas, ceden parte de sus, si quieres, de esta idea de su soberanía, pues, como Estado, a cambio de que tengamos normas comunitarias que están encima de los países. Claro. Entonces, con esa lógica tenemos un pasaporte comunitario, un arancel externo común, la idea de tener un tribunal de justicia que pueda resolver y no tengamos que irnos hasta Suiza, a Ginebra, a la OMC. Oye, la Universidad Andina Simón Bolívar, si me haces hablar muy rápido de los logros que sí los ha tenido. Entonces, claro, el problema está en que siempre la política puede lo peor y uno se ha esperanzado, Andrés, de tener estadistas, pero siempre vemos que estamos llenos de políticos cortoplacistas que están viendo eso a su rédito personal y que están hablando solo a su cámara de eco. Eso le hace mal a las inversiones, eso le hace mal a la estabilidad. El mundo está patas arriba, otra vez por ponerlo en términos coloquiales. Ya ves el costo de los hidrocarburos, el costo de los carburantes, el costo de los derivados y había oportunidades que en esta no la vamos a poder tomar porque el Ecuador está produciendo cada vez menos petróleo, pero al mismo tiempo tenemos la espada de Damocles en el tema eléctrico que ya está siendo usado políticamente por Ecuador y por Petro igual. Usted me quiere vender más caro. Acuérdese cuando yo le vendí más barato. Y por último, esto es lo que yo te dejaría sentado, mi querido Andrés, para sorpresa de nadie. ¿Tú realmente crees que vamos a ser más previsibles, más seguros, más competitivos con todas estas actuares por parte de los ejecutivos o lo que estamos ya viviendo? Que lo que supuestamente querías controlar, pues el narcotráfico, el contrabando está teniendo su agosto porque las fronteras son así de permeables. Entonces esto es una tragedia. Son casi 3,000 empresas en Colombia, 1,000 directas en el Ecuador que van a tener que cerrar sus puertas de la noche a la mañana. Eso es una locura y que ojalá espacios críticos como este, que la academia, que el sector privado, podamos empujar para obligar
obligar a tener un poco más de cordura en la toma de decisiones en materia de política exterior. Oscar, ¿cuál es tu percepción de la población colombiana en este contexto a propósito de la gestión del presidente Petro? Y lo pregunto porque a través del tiempo ha tenido expresiones, gestos bastante polémicos y ha sido criticado por, no sé si decir ligereza o por afirmaciones que no puede comprobar o de comportamientos que son un misterio. Y aquí, por ejemplo, esa visita que hizo al Ecuador y que se perdió por Manta y que nadie sabe exactamente qué fue lo que hizo. Pero bueno, ¿cómo ves? ¿Es un elemento político para recuperar cierto liderazgo a propósito de presentarse como un presidente con mucha decisión? ¿Eso será bueno para él o será una más de las cosas que tiene como polémicas? Bueno, yo creería, presidente Andrés, que puede ser una mezcla de las dos cosas. Okay. En política, una máxima es que a los políticos les toca aprovechar todo, absolutamente todas las opciones, todas las posibilidades que se les enfrenten. Tienen que sacar capital político, réditos políticos de lo que sea. Esta es una situación, esta gran diferencia bilateral que espero que no escale a ser una crisis estructural todavía. Es una tensión que surge en un contexto muy particular, también entendiendo algunos intereses del gobierno del presidente Noboa, y ante la cual, sin duda, le termina permitiendo al presidente Gustavo Petro recuperar algo de capital político en términos de una imagen de liderazgo internacional que pueda tener el presidente en estos últimos meses de su gobierno, y que obviamente están en plena campaña presidencial de aquí al mes de mayo, que tendremos la primera vuelta. Entonces, ahora bien, esto se mezcla con algo, y es que en estos 3 años, bueno, casi 4 años que llevamos con el gobierno de Gustavo Petro, no han sido pocas las oportunidades en que los pronunciamientos, ya sea por Twitter o por cualquier otra red social o en medios, o por los famosos consejos de ministros que se realizan en Colombia, muchos de ellos televisados, se puede utilizar un lenguaje bastante coloquial, un lenguaje que en ciertos momentos como que no se sintoniza con la gramática tradicional de un jefe de Estado. Pero eso también hace parte de una puesta en escena, eso también hace parte de una estrategia comunicativa, y que aquí en Colombia, y querido Andrés y querido profesor Esteban, ha generado también sus réditos políticos. En ciertos momentos, el presidente pareciera estar hablando con un tono improvisado, con un tono visceral. Así es. Pero también en ciertos momentos eso transmite una imagen de humanidad que en la política también tiene claro, quien compra esa imagen, y obviamente hay otros grupos que no. Ahora bien, yo creo que debido al tamaño, a la importancia, a la relevancia de la relación bilateral, y no solamente en términos comerciales, aunque yo sé que es obviamente uno de los más importantes, Colombia y Ecuador tienen y toda la comunidad andina en general, deben tener un compromiso de construcción mutua bastante relevante. Entre mejor estén las economías de esta subregión, por ejemplo, están mucho mejor los países para enfrentar el gran reto del narcotráfico, o están en mejores condiciones para enfrentar otros retos de seguridad que sabemos que son bastante fuertes. Ecuador y Colombia están en la lista de los países con mayores asesinatos por cada 100.000 habitantes, 50.000 y 25 aproximadamente, y los pone en el top 3 de los países de América Latina. Trabajar conjuntamente es necesario para reducir estos índices. Entonces, yo creo que, y para ir cerrando frente a este punto, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Hay algo de improvisación, sí, no lo niego, y es un poco también el estilo de los pronunciamientos en cierto nivel del presidente Petro. Pero también hay algo de estrategia en términos de poderse mostrar como un presidente que está cuidando los intereses de los colombianos frente a una situación que se toma al otro lado de la frontera, o una decisión, perdón, que se toma al otro lado de la frontera y que no nos conviene. ¿Qué es lo que sucede? Okay. A ninguno de los dos países les conviene. Esteban, ¿qué debemos esperar en el panorama inmediato? Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina, ha puesto sus mejores oficios, que de inmediato hay que buscar la manera de acercar para dialogar sobre este tema. ¿Ves esa posibilidad real o crees que van a diferir el tema porque no hay interés, digamos, de las partes? ¿Cómo observas el panorama?
Actualmente como una quimera, cuando como mediador te digo, cuando hay un acta de imposibilidad de acuerdo. O sea, los presidentes tuvieron oportunidad de oro, recordarás en la cumbre de Panamá, decidieron Claro. darse la espalda. Después hubo una presión suficiente, el Ecuador le dice, bueno, venga, Colombia, reconozco, estuvo aquí de inmediato, una delegación de muy alto nivel, Así fueron al es. Palacio de Najas, Ujú. nada. Y después de eso, Colombia se levantó de la mesa, Ecuador presentó unos supuestos puntos de preacuerdo, está claro que la relación ahí se tensó mucho. Y después creo que con mucho acierto, la Secretaría de la CAN, pues les dice, oigan, vengan un tercero neutral, vengan a Lima, sentémonos y conversemos, pero vamos a ponerlo a nivel técnico, no a nivel presidentes, no a nivel siquiera cancilleres, vengan los vicecancilleres y tengamos un punto de encuentro técnico, a ver si es que de ahí abrimos la ventana de lo político. Pues nada de esto pasó, ni siquiera pudieron llegar. Claro. Al final fue un Zoom, y un Zoom que acabó con nada, acabó con un, bueno, volvámonos a reunir. Y ahora Sí. este volvámonos a reunir, ni siquiera eso, porque no están dadas en lo absoluto las condiciones. Entonces, claro, por eso te decía, querido Andrés, que cuando yo les escucho a los presidentes Petro y Noboa, tú esperas que por lo menos dejen abierta una ventolera, ¿no? Pero cuando escuchas que, oiga, yo no he sido he sido tal vez, dígame, terrorista, pero jamás narcotraficante como el otro, y el otro contigo Claro. no tengo nada que conversar. ¿Qué me estás diciendo? O sea, están los dos dando un portazo en la cara, pero mira, yo veía, Andrés, como el Ecuador anunciaba, por poner un ejemplo, ejercicios militares en conjunto con los Estados Unidos en la frontera de Colombia sin Colombia. El chiste se cuenta solo. Increíble. Los vecinos siempre vamos a ser los vecinos. Oiga, que mirar el puente de Rumichaca cómo está de parado, y perdóname, y lo digo con mucho respeto porque yo quiero que le vaya bien un gobierno en la medida en la que si le va bien al gobierno nos va bien al resto. Pero que nos vengan a decir, querido Andrés, que como ahora está parado el comercio y si tú haces el suma y resta de este del pastel que ya no es de este tamaño, ahora es de este tamaño y ya no somos deficitarios, y una gran noticia eso es casi que una tomadura de pelo. Claro. Entonces, yo lo que te diría es que en el tiempo, en el futuro inmediato, no hay ninguna opción. Nuevamente, espero estar profundamente equivocado. ¿Cuál sería mi mensaje? Menos micrófono, más diplomacia por abajo, siciliosa, Claro. tratar de tender puentes. Pero, como un poco Oscar lo estaba diciendo, y en eso estoy absolutamente de acuerdo, le sirve a los dos presidentes. Estamos siendo muy inseguros. Es que la culpa no es del Ecuador, la culpa es de la Colombia de Petro, que no hace su parte. No, Colombia no se va a vender a ningún interés de terceros, y somos soberanos y demás, y el discurso que su cámara de eco lo quiere escuchar. Mm. Entonces, como dice el adagio romano, ¿no? Cada vez más circo, menos pan. Y eso es un poco lo que estamos viviendo a 2026. Y con esta lógica final, yo creo que es indispensable que los gremios se pronuncien, que la academia se pronuncie, que la prensa crítica lo haga. Pero claro, cuando tienes muchos de estos sectores que están cooptados por el poder de turno, pues ya ves lo que estás viviendo el mundo. Esto no pasa solo aquí, pasa en los Estados Unidos, en fin, podemos quedarnos a conversar la tarde. Y las consecuencias están a la vista. El comercio, las oportunidades y, como te decía, esta palabra para mí, la previsibilidad, es lo que termina guardándose en el cajón. Oscar, otro tema que genera siempre polémica por las versiones de lado y lado, el tema de la seguridad en frontera. Y esto para Ecuador no es nuevo, es decir, a través del tiempo, en otros gobiernos, también ha habido la preocupación de que la presencia de fuerzas formales de Colombia se siente, es decir, se extraña que no haya una actividad, digamos, de parte de Colombia en ese sector. Mientras que entiendo, la versión colombiana es lo contrario, que se ha hecho un despliegue a las fronteras, que la tienen muy resguardada. Entonces, ahí también viene una suerte de versiones contrapuestas, ¿no? ¿Cuál es la versión que ustedes tienen? ¿Nos podrías dar detalles? O sea, ¿Colombia cree que controla bien su frontera sur? Bueno, Colombia históricamente y obviamente en relación a la gran amenaza birregional y sobre todo en zona de frontera que es el narcotráfico, ha tenido una respuesta que ha buscado sobre todo, uno, no permitir tanto el tránsito de las fuerzas irregulares o de los grupos armados hacia el Ecuador. Eso ha tenido sus altas y sus bajas, obviamente estamos hablando de una frontera impresionantemente porosa, Así es. bastante difícil de controlar, tanto por su extensión por su complejidad geográfica. Entonces estamos en un escenario bastante complejo.
Colombia, ¿qué ha hecho? Ha desplegado históricamente fuerza pública en esta región. Sin embargo, en los últimos años, para mí es un secreto que sí se ha presentado una suerte de debilitamiento en la capacidad operativa de ciertos componentes de las fuerzas de defensa del Estado colombiano. Y esto en parte se ha traducido en que tengamos algunos altibajos en la presencia de la fuerza pública en la frontera. O digamos, un elemento de contexto, Colombia en los últimos años, sobre todo el año anterior y lo que llevamos, ha tenido unos retos en materia de seguridad bastante fuertes en otras zonas del país. Por ejemplo, acá más hacia el nororiente del país, en la región del Catatumbo, en el departamento de los Santanderes, hemos tenido que enfrentar paros armados bastante complicados en la frontera con Venezuela. Además de eso, hemos tenido retos en esta frontera que es bastante extensa, más extensa que la que tenemos con Ecuador y bastante porosa también, que han obligado a que la presencia que habitualmente teníamos en otras regiones del país se tenga que en ciertos momentos enfocar a otras partes del país para atender pues, los retos en materia de seguridad. Entonces, yo creo que, o lo que uno puede ver de manera general, es que la presencia de la fuerza pública colombiana no ha tenido la constancia que en otras épocas tenía, y sobre todo a nivel de control fronterizo. Es un tema, pero que, digamos, esta situación está bastante relacionada con los retos que tiene Colombia, porque tenemos otra frontera bastante dinámica, bastante fuerte, con unos retos bastante importantes, que es la frontera con Venezuela. Y en los últimos años se ha vuelto bastante álgida. Entonces, digamos que eso ha obligado a que se altere un poco el flujo natural de la fuerza pública en la frontera con Ecuador y tenga que atender los frentes del país. Ahora, preocupa, Esteban, y ya esta es la última ronda por el tiempo, ya se me viene encima, Esteban, un poco la actitud del presidente Noboa frente a este tema, como minimizando, como tú decías hace un momento también, ahora de un día para otro ya las cifras favorecen a Ecuador, cosa poco probable, pero en fin, puede ser. Pero también nos anuncia un acercamiento con Perú a propósito del tema energético, es decir, como que ya le da la espalda, digamos, a un tema tan importante como es el de Colombia, y nos habla de otras cosas. Es decir, su actitud no parecería simplemente como que va a esperar a que haya un cambio de gobierno, y eso es una lotería, pues. Es que, estimado Andrés, no sé si es que pueda, porque estamos pensando en ver cómo funciona la interconectividad con el Perú, que no la existe todavía. No. Oye, recién nos fuimos a una segunda vuelta y claro, estamos hablando con más seguridad porque todos los candidatos son de derecha, entonces al parecer por ahí hay más tranquilidad. Hasta que te acuerdas que en el Perú los candidatos duran, con todo el respeto, un partido de fútbol, ¿no? Claro. Entonces, esa estabilidad es absolutamente nula. El único hecho cierto es que el único país que nos puede vender a día de hoy es Colombia. Y no es que no pueda, no quieren, y no quieren por la pelea de tu mamá la gorda. Qué pena hacer este reduccionismo. Y entonces te fijas que, oiga, en Guayaquil tengo amigos que me estaban conversando de esto, de la lógica de cómo la gente se fue a dormir en sus carros porque se quedaron sin luz y están a 40 grados y otra vez, no, es que no va a haber cortes y después la ministra sale a decir, no, es que esto era un corte programado, no tiene nada que ver con otro, pero nuevamente, Andrés, honestamente podemos decir que de aquí a fin de mes los ecuatorianos no vamos a tener ningún corte o nuevamente le estamos rezando a los dioses de las nubes a que llueva. Eso es inaceptable y eso no funciona para nadie. Entonces, esto solo por hablar de un tema, y la seguridad y el contrabando y la idea de trabajar de manera comunada, porque si el crimen opera de manera transnacional es que estas cosas de introducción a relaciones internacionales, ¿no? ¿Cómo es que los estados no pueden trabajar de manera coordinada si es que ya vemos los enemigos que no es un problema ni de México, ni Colombia, ni Ecuador? Esto es un enemigo que opera de manera transnacional, pero los estados deciden simplemente no hacerlo de esta forma. Entonces, si tú vas concluyendo, fíjate que aquí nuevamente, como te digo, es la política la que puede más, pero esta política un poco más de pan y circo, como te decía, y lo que creo yo que la fórmula es que los sectores sociales estamos obligados a hacer opinión crítica, y cuando hacen bien las cosas hay que reconocerlo, y cuando queremos que se nivele el manivel, pues hay que también exigir lo propio a Ecuador y a Colombia. El costo es innecesario, es impensable, no es por desastres naturales, no es por una guerra, es por política pura y dura, y ese es un costo que no entiendo por qué los ecuatorianos y los colombianos, simplemente por una animadversión manifiesta entre dos mandatarios, tenemos que correr con esa cuenta.
Y ahí debería entrar un rol tremendamente importante, Oscar, que es la diplomacia, ¿no? Más allá del gobierno de turno, la diplomacia tiene gente que hace carrera, que sabe cómo se maneja, que en fin, que buscan caminos alternativos para minimizar en lo máximo la posibilidad de una tensión de esta naturaleza, como la que estamos enfrentando ahora. Presumo entonces que allá en Colombia, como acá, lamentablemente a veces la diplomacia cae en liderazgos absolutamente políticos de coyuntura y eso finalmente desemboca en lo que estamos viviendo. Sí, 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 sin duda, Andrés. Digamos que en América Latina y sobre todo los países del área andina, un poco diferente pasa en el Cono Sur, han tenido una tradición de política exterior bastante presidencialista, bastante asociada al jefe de gobierno, a su agenda, a sus intereses, a la comunicación política regional que ese gobernante quiere establecer, pero lamentablemente no ha estado tan asociada a una política exterior diplomática basada en los intereses, en los grandes intereses más de cada uno de los estados. Como muy bien lo acaba de mencionar nuestro amigo Esteban, o sea, en materia de energía, imaginémonos el impacto de esto. Cuando estamos hablando de un comercio de energía que cubre más o menos el 10% del consumo de energía en el Ecuador, estamos hablando de un impacto bastante importante. Ese debería ser el punto importante. No si Petro le respondió a Novoa, no si Novoa le respondió a Petro. Pero tenemos lamentablemente una tradición o una cultura diplomática más asociada a la agenda particular de cada uno de nuestros gobernantes. Este es el momento clave para tener un salto de calidad en términos del relacionamiento diplomático, como muy bien nos lo menciona Esteban, que apunte a poner los intereses de los pueblos primero que los intereses de sus gobernantes o sus agendas políticas, porque sus agendas políticas no siempre son las agendas que realmente necesita una sociedad. Y en este momento necesitamos que ambos países empiecen a enfocar entonces su diálogo en este sentido. Pero también hay algo claro y algo fundamental. No podemos mezclar peras con manzanas, como decimos aquí en Colombia. Lo de seguridad hay que manejarlo en los espacios, en los canales y con los actores claves en materia de seguridad. Y lo comercial hay que manejarlo aparte de lo de seguridad. Si estos dos temas siguen estando entrecruzados, mezclados en los pronunciamientos, en el diálogo, no vamos a avanzar. Un paso clave será dividir, separar las aguas, como decimos por acá en Colombia, y que, bueno, si la postura inicial del presidente Noboa se debía al debilitamiento del trabajo por parte de Colombia en materia de seguridad en la zona fronteriza y que eso estaba generando grandes problemas de seguridad y elevando los indicadores de inseguridad en el Ecuador, pues entonces hablemos de eso. Hablemos de eso, pero no lo traslademos a lo económico, no lo traslademos a lo comercial y, peor aún, no lo traslademos a lo social, que es lo que pasa cuando no hay energía eléctrica, cuando el suministro del 14% en materia farmacéutica empieza a reducirse para un país. Aquí ya estamos afectando a la sociedad. Entonces, el llamado, y me sintonizo totalmente con Esteban, es a la cordura, a que utilicemos los canales diplomáticos y a que tengamos una agenda diferenciada y separada. La seguridad por un lado, lo comercial por otro lado, y si se quiere tocar lo social, por otro lado. Pero hay que construir una agenda de trabajo conjunta entre todos los actores. Ahora bien, creo que debido a la situación en la que estamos, necesitaremos también el acompañamiento de terceros en esta ocasión, que pueden ser de orden multilateral o también pueden ser de otras naciones que hagan buenos oficios para generar escenarios de comunicación. Esto se vuelve un reto regional, no solamente por sus efectos para los dos países, sino para el entorno subregional y para el entorno regional. Pero definitivamente quien llegue tendrá que hacerlo con buenos oficios. Ok, bien, quiero agradecerles a los dos por sus reflexiones y análisis sobre este tema y ojalá se cumplan estas expectativas, ¿no? A propósito de que haya la disponibilidad para un acercamiento y finalmente superar algo que no tiene sentido, absolutamente. El peor de los caminos, el peor de los escenarios es el que vivimos ahora y tenemos que recuperar lo que de momento estamos perdiendo. Gracias a los analistas internacionalistas, Oscar Simons y Esteban Santos, por haber estado aquí. Que tengan una muy buena tarde. Gracias a los dos. Gracias, Andrés. Un gusto estar contigo acá. Gracias. Bien, 17:54. Pausa, ya venimos, amigos.
Bien, continuamos 18:15, 5 minutos atrasado. Por favor, que pase nuestra invitada. Capaz me jala las orejas porque yo le decía, no, tiene que ser 18:10. Pero es que tuve un encuentro ahí de un panel que, puchica. Que conste que el que se puso estricto fue usted. Ahí me Sí, tuvo corriendo y saltando con los estudiantes, pero sí, dije, es del Andrés, no le voy a decir que no, así que sí. aquí me tiene a las órdenes. Por eso lo digo públicamente, que fui yo el que dije, pero se me fue esos 5 minutos y lo lamento, con las disculpas del No, caso. no, Bueno, no se preocupe, Andrés. Aquí estamos más bien. Un cordial saludo para ustedes, para la audiencia y pues con todo gusto, ¿eh? ya, bueno, muchas gracias. Pues ahí tenemos a Caroline Ávila, académica e investigadora en comunicación estratégica y gubernamental. La hemos invitado porque me parece interesante, muy necesario, hacer una reflexión sobre una posición que ha asumido Diario Expreso a propósito de la investigación que se sigue por la disputa de las acciones, ¿no? Esto tiene un antecedente. Bueno, si nos vamos en mucho más atrás, recordamos una página, una portada del diario Universo también cuando hubo un episodio de persecución a la libertad de expresión. Ahora Diario Expreso hizo lo propio también con una portada en blanco y ahora con un editorial que me parece valiente, duro y por eso necesario de reflexionar. Se llama Días Oscuros, en donde se habla sobre la posibilidad de una lesión importante a la libertad de expresión. A ver, este tema dice el editorial, no es retórico, las instituciones públicas han sido convertidas en herramientas de presión política, ya no para silenciar voces críticas, sino para aniquilarlas. O sea, ya eso es un tema, una terminología muy fuerte, ¿no? No es que les incomoda por allí, no, quieren deshacerse. ¿Cuál es tu primera reflexión? Bienvenida. En primer lugar, por supuesto, la coincidencia con esta preocupación que manifiesta en este momento cuando uno lee un editorial, estamos hablando que es la voz Sí, de este medio de comunicación, representado además por sus periodistas, por sus directivos, ¿verdad? Y no se puede sino coincidir con esa preocupación. Tal vez podríamos encontrar diferencias en ciertos encuadres, en ciertos gestos, que periodísticamente hablando está muy bien encontrar, diremos, diferentes criterios. por Además de eso supuesto. se trata Así es. precisamente. Pero creo que ante todo coincidimos en que es indispensable que el ejercicio del periodismo en cualquier sociedad y por supuesto más todavía en aquellas cuyas democracias son frágiles, pues el periodismo, digo, se puede hacer con tranquilidad, sin presiones, sin confrontaciones. Uno puede estar de acuerdo o en contra con los matices políticos, ideológicos que este país ha enfrentado a lo largo de los años. Pero podemos coincidir con la preocupación que Naciones Unidas y su relatoría sobre estos derechos fundamentales como el de la libertad de expresión han planteado tanto ahora como en el pasado. Y es que es importante que las democracias puedan contar con esa tranquilidad para el ejercicio de la profesión del periodismo. Cuando hay demasiada confrontación o cuando hay de plano, como menciona hoy Diario Expreso, ¿no es cierto? Esta excesiva atosigamiento, asfixia, por poner un término que me Ujú. gusta más para entenderle a lo que está viviendo este diario, incluso no solamente para silenciar las voces, sino incluso para desaparecer, en este caso, empresas, o de alguna manera intervenir y cooptar las salas de redacción, como ha pasado en otros espacios mediales, pues esto es de alta preocupación. En primer lugar, o sea, uno puede decir por qué, al final del día es un negocio privado que se hace o se Mm, deshace, pero es un negocio que interviene directamente en un servicio fundamental que es mantener informada a la población claro. en la toma de decisiones, por ejemplo, las electorales, ¿no? Y el momento en que esa información se vuelve monotemática, se vuelve sesgada a un solo encuadre, el principal perjudicado es el ciudadano elector, el votante, porque no va a tener todas las aristas para una toma de decisiones. De allí al autoritarismo es la nada. Claro, claro. Entonces, es sumamente importante contar con ese mercado de ideas que menciona Mazzoleni, que menciona Hannah Arendt, que trabaja en esta misma idea, Habermas, por poner varios autores nada más, que los miramos en las ciencias de la comunicación y política. Es fundamental, digo, para una sociedad nutrirse de esa diversidad de ideas para poder enfrentar cualquier proceso de decisión, ya sea electoral o gubernamental, con todos los conocimientos previos. Y eso lamentablemente se perjudica
perjudica profundamente cuando se silencian las voces o cuando se presiona de tal manera, como sucede en el caso de otros medios como El Universo o como lo que pasó con La Posta, por poner solo dos ejemplos, Ujú. se presiona de tal manera de cambiar su línea editorial, porque nadie puede negar que han habido cambios en las líneas editoriales de medios de alto prestigio o de alta circulación. Y Sin eso duda. preocupa. Eso es evidente, sin duda. Ahora, quería preguntarte, ¿encuentras similitudes en el caso del gobierno de Correa y su persecución a medios o la compra de muchos medios finalmente que se transformaron en simples, digamos, portavoces o promoción del gobierno? ¿Es similar con lo que está sucediendo ahora? Tal vez el mecanismo es diferente, pero en definitiva, ¿es lo mismo o no? Creo que me inclino más por esta segunda línea que acabas de mencionar, porque el resultado es tratar de intervenir en la conversación, en la opinión pública, ¿no? Mm, A la diferencia puede ser que en ese sentido la oposición tenía mucha más ventaja en el gobierno del correísmo, ¿no? En esa época la oposición era firme, férrea, fuerte, se notaba como un verdadero contrapoder, ¿no? ok. Y no estoy diciendo que ese sea el mejor escenario posible, de hecho, hemos sido críticos del nivel de confrontación que hubo en esa época y que no era saludable, y la estigmatización de las voces críticas que también Uf, era preocupante, increíble. todos lo recordamos, pero sí es verdad que esa oposición podía tener y contaba y gozaba hasta cierto punto de buena salud en los espacios mediales. De hecho, una de las críticas que a nivel internacional la academia le hacía al gobierno y a la configuración del sistema medial de ese momento es que los medios de comunicación se convirtieron en verdaderos actores políticos de oposición, que no es un rol que debería ser No. ocupado por un medio de comunicación, pero que de alguna manera se vieron obligados a hacerlo en función de los ataques que recibían y en función también de equilibrar ese sistema medial, porque como tú muy bien lo has dicho, por el otro lado habían los medios cooptados, recordemos muy bien, ¿no es cierto? Y luego también una construcción, una arquitectura de un sistema medial gubernamental, porque ni siquiera le podríamos llamar público, ¿no? Ok, Un ok, sistema medial. eso en esa época y ahora. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahora cualquier voz crítica y de oposición se apaga o se le baja en el ecualizador. Es decir, no existe un sistema medial polarizado. Estamos hablando de un sistema medial en el que en este preciso instante, si es que te vuelves crítico, te pasa lo que al expreso. Si comienzas a tener una voz que comienza a poner alertas en las críticas o en las observaciones a los procesos gubernamentales, te compran. O sea, porque es fácil, ¿no? Te compran y hacen una captura de la sala de redacción, de la línea editorial. Y lo que pasa con El Universo también es la misma prueba, ¿no? Entonces, tal vez el nivel de confrontación es otro, simplemente está en los dichos que, por ejemplo, el presidente ha manifestado o sus ministros a propósito de los medios de comunicación que son escandalosos, que son amarillistas, pero una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que está pasando por detrás. Y es que existe una captura desde la línea comercial, económica, ¿verdad? De estas voces críticas que comienzan a apagarse. Los deportan, caso de Alondra Santiago, Claro. o les comprometen, les hacen una investigación, mandan al SRI a investigar, ¿no es cierto? Y hace de Increíble. este un nivel de confrontación enorme que termina perjudicando. Pero adicional a eso, el momento en que hacen una captura de la sala de redacción, también ingresan con capital público a partir de la pauta publicitaria, plataformas que tienen la capacidad de regar sus editoriales, sus propuestas noticiosas, pues, si pudiésemos llamarlas así, ¿no es cierto?, que van en la línea del gobierno, y ahí tenemos una cantidad de medios de comunicación hoy por hoy que contribuyen de alguna manera a esa formación de la opinión pública en el contexto digital, ¿no? La diferencia quizás es que no encuentra ese panorama de la conversación digital un correlato con la realidad.
Entonces, podrían estar hablando del nuevo Ecuador, todos estos medios cooptados, todas estas plataformas creadas, pero el momento en que va el ciudadano a ver ese nuevo Ecuador que es inexistente, que le siguen robando, que le siguen vacunando, o que siguen sin tener citas ni turnos en los hospitales, se siguen muriendo los bebés que vienen de Tasha, etcétera, etcétera. Entonces, la opinión pública no ha logrado ser tergiversada en ese sentido, pero porque toda la propaganda no está teniendo un correlato con la realidad. Pero es eso lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, efectivamente, y eso es clarísimo, que muchos se han doblegado ante el poder de muchas maneras y evidentemente el dinero va por allí, pero enhorabuena, no todos se venden. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se podrá sobrevivir? Porque de todas maneras, todos, o sea, la dinámica requiere de un dinamismo, valga la redundancia, y en este contexto, qué difícil es hacer periodismo entonces. Por supuesto. Primero porque más allá de quien esté en el poder, los tiempos actuales para el periodismo son muy duros, ¿no? Requieren, por ejemplo, tratar de sobrevivir para aquellos pequeños peces en un mar lleno de tiburones, ¿no? De aquellos que ya están posicionados, que de alguna manera capturan toda la propuesta publicitaria que podría todavía circular en este tipo de plataformas. Sobrevivir, por ejemplo, ante la convergencia mediática que los grandes medios están obligados a hacer. Por eso tú ves a Diario El Comercio metido con fuerza en lo digital o haciendo televisión, a Ecuavisa insertada, ¿no es cierto? No solamente en el ámbito que le correspondía, que era la tele, sino Claro. que tienes ecuavisa.com y así por el orden. Entonces, hay unas dinámicas que obviamente obligan a la industria comunicacional a replantearse. Por ahí los académicos, un par de ellos argentinos, decían, lo más probable es que sean los grandes medios los que se consoliden y algunos 2 o 3 plataformas pequeñas que sean más bien contenido de nicho. Ahora, ¿en dónde puede haber, por ejemplo, una mayor ruta para los medios digitales, sobre todo, es en estos espacios como el tuyo, ¿no? Un espacio de mayor análisis, de mayor profundidad, de mayor explicación. Los famosos podcasts fueron fundamentales, por ejemplo, en la campaña electoral de Donald Trump y siguen siendo, según el Instituto Reuters, principal dieta comunicacional noticiosa de los jóvenes, de los de 18 a 25 años. No están buscando el periódico, la portada o Ecuavisa, no, están buscando orientación e información a partir de youtubers, a partir de podcasts especializados, que son los que comienzan a dar más información, más profundidad, la explicación, los porqués de las cosas, porque el entender qué pasa simplemente con entrar al celular y hacerle un buen screening a lo que está pasando, ¿no es cierto?, es más que suficiente. Esa es la nueva dinámica que en este momento el sistema medial va de hecho, en el caso de Ecuador ya lo está viviendo y que es lamentablemente muy frágil y muy susceptible de la incidencia, de la intervención del poder, ya sea el poder comercial o el poder político, y es justamente lo que estamos viviendo en estos momentos. Se vive entonces también, podría decir que hay una suerte de silencio, ¿no? Que no ocurrió en la época de Correa, que como tú mencionabas, hubo mucha actividad de los medios de comunicación. Ahora no hay silencio, por ejemplo, y eso lo vimos aquí a diario, ¿no? El tema de las marcas, por ejemplo, no quieren estar relacionadas con un programa de corte político que pueda ser crítico al gobierno. ¿Para qué hacerse problema? O algunos entrevistados que tampoco aceptan porque no quieren tener que decir algo que pueda luego provocarles algún tipo de inconveniente. Eso genera entonces en la sociedad este fenómeno, que hoy por hoy pasan tantas cosas que antes caían gobiernos y ahora simplemente ahí están, el precio del combustible como nunca y no pasa nada. Y nadie se ha quejado, ¿no es cierto? Varias razones ayudan a explicar eso. La primera es la atribución de responsabilidad. El presidente y el gobierno han tenido la habilidad de diluir esas responsabilidades. ¿Ya? Recordemos, el estiaje era culpa incluso de San Pedro, querido Andrés, Claro. pero no
necesariamente del gobierno. Hoy por hoy siguen explicando, no, es que era un problema de distribución. De ¿no? la Yo decía, zarigüeya también. broma, decía la zarigüeya va a salir otra vez, pero tienen esa habilidad y al final las crisis se decantan, se potencian en función de la responsabilidad atribuida y tiene esa ventaja el gobierno actual. Otra de las cosas que nos ayudan a explicar este fenómeno, de alguna manera también pasan porque la misma sociedad se siente cansada, hay una suerte de hartazgo, de alguna forma ya puso un tweet o puso un comentario en Facebook y dice, ya fue, ya cumplí con mi deber cívico. Y hacia dónde se extienden ese tipo de reacciones hacia los procesos electorales. En las urnas, lo más probable es que se pueda encontrar la voz de la ciudadanía con una manifestación que quién sabe hasta le sorprenda al mismo presidente si es que tan solo miramos unos pequeños meses atrás cuando lo que sucedió con la consulta popular del 16 de noviembre. Entonces puede ser que las calles no estén calentadas, pero por supuesto que las conversaciones digitales sí lo están y si es que no hay cambios profundos, es posible que también esta idea de por cualquiera menos Noboa, por cualquiera menos ADN, termine causándole algún tipo de preocupación al gobierno para las elecciones de ahora de finales de noviembre. Finalmente, ¿crees que el episodio del Expreso puede llegar al extremo de cerrar o de que pase a otros dueños? Es decir, ¿cómo ves el panorama inmediato? ¿Esto va de mal en peor o llegará de alguna manera a reaccionar el gobierno y estabilizarse? ¿Cómo lo ves? No tengo duda en que termine para peor. Si es que llega a pasar eso, no me sorprendería, Andrés. Ojalá me equivoque. Ojalá y en verdad pueda Diario Expreso seguir haciendo el Grupo Granaza, seguir haciendo el periodismo que está acostumbrado a hacer con carácter, con calidad, con frontalidad, como corresponde, ¿no es cierto? Con responsabilidad además, pero mucho me temo por la historia, por la experiencia y por la forma como han reaccionado las instituciones públicas absolutamente sumisas, en este caso a los intereses del poder, a que terminen pagando las consecuencias un medio crítico como Diario Expreso. ¿Y por qué esto le interesa o le conviene al gobierno, indistinto de quién esté este rato en el turno? Pues se trata de Daniel Noboa, pero diremos, ¿por qué le puede interesar al poder? Incluso por las lecciones que pueden generarse de este espacio, ¿no? Recordemos todos lo que le pasó a la vicepresidenta Abad en su momento, a Jan Topic en su momento, y la gente sí se indignó, algunas voces, pero no fue generalizado. Claro. Vaya y ve este momento lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, digamos, las licencias que se ha tomado en adelantar elecciones sin que pase nada, o en proscribir partidos sin que pase nada, ¿no? Lo mismo estaríamos hablando de medios de comunicación. Deportaron a Londra Santiago, cerraron o compraron La Posta, cooptaron la sala editorial del Universo. Por supuesto que los académicos hemos puesto nuestras voces de alerta, pero no alcanzan si no hay medidas ciudadanas de mayor amplitud. Por esa razón creo que lamentablemente las circunstancias con Diario Expreso no van a poder ser superadas, al menos no así fácilmente. Ojalá y me equivoque, pero si es que no llega a darse una salida tranquila, digna para el periodismo, te juro, Andrés, no me sorprendería. Ok, muchísimas gracias por ahora. Ha sido Caroline Ávila hablando sobre esta Gracias. coyuntura en donde efectivamente hay preocupación por el destino o el futuro de la libertad de expresión. Ojalá este micrófono se mantenga inalterable. Aquí seguiremos con las voces, aunque sea chiquitita, pero diciendo lo que nos creemos conveniente para el país, porque esa es la función finalmente, interceder por los grandes proyectos, grandes ideas que mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos. Nuevamente, Caroline, muchas gracias por haber estado aquí. Que tengas una buena noche. Gracias a ti, Andrés. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, doña Caroline se muestra preocupada por el destino, dice que incluso podría ocurrir lo peor para Diario Expreso. Nosotros también auguramos que, ojalá, mejor dicho, esperaría que eso no suceda, porque sin duda es una voz relevante, diferenciadora, que ha mantenido su posición. Vemos lo que sucedió con el Universo, que ha sido vendido a un grupo evidentemente cercano al gobierno, y hoy por hoy es uno más de los tantos medios que están comprados por el gobierno y finalmente tienen una sola línea de promoción, de alabanza, en fin, de eso, de destacar supuestamente
todos los logros del gobierno. No hay contraste, no hay voces críticas. ¿Cuántas personas han salido? El último, Javier Bonil, el caricaturista, que ahora va a estar en primicias. Y de otros nombres que han salido, ¿no? Columnistas que ya no se sintieron identificados porque no había la libertad que antes tenía Diario El Universo. Hoy ya no, ya es sectario y por lo tanto Diario Expreso sigue en esa línea, siendo crítico no solo de este gobierno, sino de otros y administraciones, en fin, como tiene que ser el periodismo. Es que la gente cuando dice, pero ¿por qué criticas a este gobierno, Andrés, si ya criticaste al otro? Tengo que criticar a todos porque mi trabajo como periodista es cuestionar. Yo no tengo que tomar partido por nadie, por nadie. Yo no tengo ninguna afinidad en específico con ningún partido ni nada, absolutamente con ningún gobierno. Así que si alguien quiere escuchar elogios para un gobierno, aquí no los vas a encontrar nunca, en ningún gobierno, desde que estoy al aire, en ningún gobierno. Así que ojalá ya comprendan eso y no se compliquen ni se amarguen cuando dicen, Andrés, ¿cómo has cambiado? Como que si supieran cómo yo era antes o que no tienen idea, dicen cualquier cosa. ¿Cómo has cambiado? Soy exactamente el mismo de hace 500 años. Así que bueno, así mismo es el periodismo, así toca. Bueno, 18:35, amigas, amigos, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao. Bien, 17:39, continuamos esa agenda informativa y ahora nos preguntamos y formulamos una pregunta también para que ustedes la reflexionen. ¿Cómo va el Ecuador en términos políticos? ¿Cuál es el proyecto país? ¿Qué es lo que nos depara el futuro, digamos? Bueno, no vamos a recurrir a la bola mágica, a la bola de cristal, sino al análisis profesional y hasta científico, porque todo tiene su proceso, su elaboración, el análisis de dos especialistas para este tema. Por favor, que pasen al estudio principal, ahí los vemos en pantalla, Saudia Leboyer, periodista, académica, analista política, y Ramiro Cepeda, abogado, comunicador y también analista político. Gracias a los dos por estar aquí en este programa. Ecuador enfrenta, pues bueno, crisis en diferentes áreas, ¿no? Podemos hablar tal vez la coyuntura, la diplomática con Colombia, los aranceles que nos tienen realmente angustiados a propósito de lo que puede significar una relación tan importante con el vecino, ¿no? Tenemos... Bueno, el tema de la inseguridad, que a pesar de los esfuerzos del gobierno, todavía enfrentamos mucha y sensación de intranquilidad, es decir, no podemos todavía recuperar la calidad de vida que en algún momento tuvimos. También se habla sobre, políticamente hablando, esta avalancha de influencia que tiene el gobierno en función de las otras funciones del Estado, valga la redundancia, y la manipulación de la justicia. Justicia que es operativa en función de los opositores políticos o incluso contra medios de comunicación que resultan incómodos. Ese es el panorama. Bueno, habrían muchas otras áreas, pero realmente enfrentamos una situación crítica. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen primero y luego vamos aterrizando con algunos tópicos? Por favor, con Saudia empezamos y comprenderás que primero las mujeres, Ramiro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Listo, adelante, Saudia. Buenas tardes, gracias Andrés, Ramiro, un gusto y saludos a toda la audiencia. Bueno, Ecuador nunca ha sido un país fácil, ¿no? O sea, Uf. tenemos que partir de ese hecho.
nos cuesta mucho entender lo que es la democracia y construir la democracia, porque construir la democracia significa generar consensos, generar capacidad de diálogo, capacidad de entendimiento. La palabra entendimiento y pluralidad, o las palabras entendimiento y pluralidad ahora son bastante extrañas, porque es más fácil atacar y descalificar al otro que tratar de entender. Y parte de los sistemas que hay, o de las herramientas que hay dentro del sistema democrático, para ser más exacto, es justamente esa cuestión de negociar y entendernos. Pero lo que hemos estado haciendo por la ola de polarización que existe a nivel mundial, por el funcionamiento de redes sociales, porque la clase política no ha sido lo suficientemente responsable como para establecer un plan que realmente logre incluir o impulsar a una buena parte del país para sacarlo adelante, están pesando muchísimo, ¿no? Entonces estamos en una espiral de crisis constante, donde falta un liderazgo claro, que salga desde todos los sectores políticos, porque siempre me reiré con esto: 200 partidos, pero en el fondo no hay 200 líderes. Claro, claro. Y en esa misma línea, Ramiro, agregarle un detalle. Se dice con frecuencia que el gobierno tal vez no estuvo nunca preparado para este reto. Recordemos cuando recién se posicionó en la primera ocasión, se fue de viaje y todavía no había nombrado a todo el gabinete. Es decir, ya hasta ahora tenemos dificultades en el Ministerio de Salud sin un titular permanente. Es decir, ha habido dificultad. ¿A qué atribuyes que no haya encontrado dentro de la población ecuatoriana pues gente calificada para diferentes cargos? Andrés Aida, buenos días, buenas tardes. A ver, primero, el Ecuador sí es un país difícil y su gente es difícil y de permanente inconformidad. Segundo, ¿qué gobierno estuvo preparado para gobernar desde sus inicios? Hubo alguien que dijo qué sabía qué hacer en 6 minutos y ya sabemos cómo terminó. Es decir, que nunca hay que creer lo que se oferta en las campañas políticas, porque cuando se sientan en Carondelet saben lo que en verdad está sucediendo y reciben el país ya de verdad. No te olvides lo que dijo Lenín Moreno cuando se sentó también en la presidencia de la República, y así podría seguir citando presidentes del pasado. Tercero, le ha tocado a este presidente lidiar con un tema que él priorizó como urgente, necesario e indispensable de combatir con toda la fortaleza del mundo, que es la inseguridad. Y creo que ha dedicado un altísimo porcentaje de su ejercicio en el cumplimiento de este proceso. Creo yo que descuidando otros. A otro que le ha dedicado mucho tiempo y mucha importancia es a su relación con los organismos financieros internacionales y a las relaciones internacionales con otros países, buscando acuerdos para que traigan recursos al país, recursos que el país necesita para su desarrollo. Cuarto, pero ahí vamos a las otras partes. Si ese mismo ímpetu, si esa misma contundencia le pusiera para resolver el tema de la salud, yo te apuesto que tuviéramos algún resultado. Pero la carencia de un ministro o ministra de salud, creo que ya van 5 meses de ausencia, es imperdonable. O no están preocupados o nadie les quiere aceptar. Pon la respuesta que desees, ambas son de un carácter insostenible, porque no se puede estar sin un titular de cartera tanto tiempo en un tema tan complicado y que está en total insuficiencia como es el de la salud. La relación con Colombia es otro bemol, lo que yo llamo el cocacho de los aranceles. Querer solucionar de manera comercial un tema que es de diplomacia pura, no veo el camino, no veo que haya sido el adecuado, pero tampoco veo que, no siendo el adecuado, le haya dado resultados. Porque si no hubiera sido el camino adecuado, pero le hubiera dado resultados, no me hubiera importado, pero ni lo uno ni lo otro, ni el adecuado ni los resultados. Entonces, con estos 5 puntos que te acabo de decir, que no son todos, pero creo que sí paso a contestar lo que ustedes han comentado. Saudia, y en esa línea entonces también, por ejemplo, quiero tomar el tema de la inseguridad. Ramiro dice, bueno, tal vez el gobierno le ha puesto todas las esperanzas o el trabajo en combatirla. Y eso estaría bien si es que ya viésemos resultados interesantes, importantes, porque seguimos viviendo en estado de excepción en este país y la inseguridad hay
sectores de la patria que no tienen jurisdicción casi que el gobierno, es decir, siguen siendo territorio de estas bandas. Entonces uno dice, bueno, semejante esfuerzo, pero ¿vale los resultados que obtenemos? ¿Cuál es tu reflexión allí? A ver, es responsabilidad, hay que partir creo que de algunas cosas. Una de ellas es que es responsabilidad del Estado mantener el control de todo el país. Y con el momento en que no tenemos ese control, lo que estamos dejando es entregando esa parte del país a un grupo delincuencial. Pero lo que siempre se dijo de este tema, enfrentarlo solo desde una visión de guerra nunca va a ser suficiente ni nunca va a ser la respuesta completa. Es que es un trabajo de transparencia tan grande y de un esfuerzo de todo el país gigantesco para poder ver cómo esa gente que está en medio de los grupos delincuenciales y la presión estatal para controlar el Estado se le puede dar una viabilidad. El tema es que estamos enganchados en solamente querer vender el recurso de la guerra como la estrategia que funciona. Pero ya tenemos más de 2 años en este proceso y yo pregunto, ¿cómo están Fuerzas Armadas? Claro. Tienen que estar agotadas porque no es fácil mantener. Y como yo digo, cuando me preguntan cosas así, yo digo, a ver, preguntémosle a Colombia cómo se siente, preguntémosle a México, que están todo el tiempo en pie de guerra. Estamos generando un país que se acostumbra a la guerra, la normaliza, así que puede pasar cualquier cosa, ya se nos pasó la novelería, ya se convirtió parte de nuestro escenario. Entonces, dejamos de exigir como ciudadanos que se atienda realmente el progreso del país, porque sí, está bien, se hacen esfuerzos, se trata de, ¿cómo se dice esto? De generar unos espacios para poder atender a la gente, pero no es suficiente. Hay que hacer muchísimas cosas, hay que reinventar este país, zafar una zona de un espacio de gobernanza criminal. Es grandísimo y tenemos zonas de gobernanza criminal. Por eso es que cada rato hay decreto de emergencia, tratemos de capturar a estos, desmontemos, pero es una industria tan poderosa que no necesita tanta cabecilla, sino que se va readaptando. Y el discurso gubernamental no alcanza para explicar todo lo que pasa. Ahora bien, Ramiro, es importante sin duda y se valora la ayuda internacional en esta guerra contra el narcotráfico y las pandillas, qué sé yo, en este caso de Estados Unidos, pero como concepto hay quienes critican el hecho de que hay un pronunciamiento previo popular que dijo que no queríamos bases. Claro, no hay bases norteamericanas en territorio ecuatoriano, pero ya tenemos al FBI aquí, tenemos tropas que están haciendo ya capacitación o están haciendo operativos, es decir, como que se sienten que para qué se nos llevó a las urnas si finalmente el gobierno está haciendo lo que cree conveniente. Insisto, cosa que en principio es buena la cooperación para poder trabajar, pero ¿y cómo es esto de que se maneja políticamente con la gente? A ver, Andrés, para mí el tema es claro. El gobierno tiene que hacer lo que debe hacer y no estoy justificando que lo haga con la aprobación o sin la aprobación. Tiene que hacer, se llaman actos propios, actos de gobierno y que tienen que suceder porque la insurgencia, el terrorismo, el narcotráfico supera cualquier norma escrita. Yo voy a coincidir en que no es todo lo que hay que hacer aplastar a la opresión, al terrorista. La inequidad en este país campea y es el fruto de todas las falencias que tiene el país, la capacidad de diálogo para entendernos en las cosas mínimas que nos unen y hacer de lo que nos divide el extremismo que tiene este país polarizado entre los antis, entre el anti-Correa y el anti-Noboa, que ahora ya estamos en esa posición. ¿A dónde estamos llegando con este tipo de actitudes? Simplemente al desgobierno, a la total desconexión del mandatario con su pueblo, sino que está haciendo lo que le parece. En unos casos está bien, pero en otros casos probablemente no está en la mejor de las situaciones. Y por ejemplo, Saudia, podría mencionar el tema de la justicia, ¿no? Que el gobierno operativiza al fiscal, a jueces, en fin, a lo que crea conveniente, necesario para poner preso a quien era uno de los candidatos más fuertes que le podían hacerle la oposición. O el caso de Granaza, el diario Expreso, que también parecería ser una suerte de callar. Entonces, ¿frente a qué gobierno estamos hablando? Es decir, porque es un principio básico la independencia de las funciones o la libertad de expresión, pues.
A ver, si queremos partir de los estudios actuales que hay de la realidad política frente a todos los escenarios que tienen que ver con violencia, los esquemas de comunicación y todo lo demás, hay una tendencia regional, mundial, a estas figuras altamente autoritarias, ¿no? Algunos llegan a ser autócratas. Entonces, el tema es más bien enfocarlo, ¿qué estamos haciendo como ciudadanía? O sea, la gente está también tan preocupada de otros temas que no está mirando esto como prioritario. Y además también hay un problema interno en la misma justicia que no ha mostrado ser capaz de autodepurarse y ser la justicia que necesita el país en un momento como tal. Ojo, no estoy justificando lo que está haciendo el presidente de la República, lo que estoy tratando es de poner todas las piezas que están jugando para que estemos en un escenario así. Cuando se juega desde un gobierno con meter las manos en la justicia, meter las manos por aquí, estamos ante gobiernos con tintes dictatoriales, podemos llamarlo así, o con tintes autoritarios, también podemos llamarlo así. O sea, podemos poner una serie de categorías, pero esas cosas hablan mucho de la debilidad democrática. El gobierno tendría que corregir ciertos procedimientos, pero la justicia también. Aquí estamos como en un callejón sin salida, o si queremos verlo de otra manera, como el perro mordiéndose la cola, ¿no? O sea, no hacen lo que yo quiero, te ataco, hacen lo que yo quiero, bueno, vamos por acá. Entonces, estamos en un círculo perverso y eso es un problema del sistema como país, y eso hay que hablarlo, eso hay que moverlo, hay que sanarlo, hay que ver cómo lo vamos a trabajar. Entonces, es... es una situación delicada, pero vamos a tener que encontrar el camino democrático. O sea, lo que tenemos que volver es siempre a la raíz base. ¿Es difícil construir democracia? Claro que es difícil, pero es posible y tenemos que tratar de hacerlo. Y eso implica muchísima responsabilidad de la clase política y, obviamente, en este caso concreto, en el ejemplo, de los que están a cargo de la justicia, porque es de una irresponsabilidad de todos lados. Y yo quiero acotar otro de los casos, concretamente el de Alexandra Villasís, quien debía ser en este momento la titular del Consejo de la Judicatura, y observamos, Ramiro, cómo todo prácticamente el aparataje del Estado trabajó en función de impedir que eso ocurra. O sea, es una cosa impresionante que se hubiesen puesto de acuerdo el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, el SRI, el Ministerio del Trabajo, es decir, todos trabajaron en función de impedir que esta señora ocupe su cargo, y ahora cuando ya ella renunció, cuando ya no hay riesgos, entonces ahora le han dado, ya no tiene ninguna responsabilidad en el Ministerio de Trabajo que le impedía supuestamente ejercer un cargo público. Eso es una afrenta para los ciudadanos. O sea, estamos ante un Estado que no te garantiza y ni respeta lo que corresponde en la norma. Hay una serie de coincidencias que no parecen coincidencias. Acuérdense cuando comenzamos el gobierno anterior del mismo presidente, el tema con la señora Abad, y pasó una misma tertulia de lo que vivimos y lo justificaron en aras de que no podía ocupar ese cargo. Y con ese criterio se han impedido la llegada de algunas autoridades que les correspondía estar y han hecho todo lo posible para que no estén. La justicia es un tema que debe ser dinamitado. Eso no tiene componte, no hay cómo hacerlo. Hay que comenzar de cero. La justicia es la columna vertebral de todo país y sirve para cada ciudadano de esta patria. Para el tema de alimentos en una familia, para el tema de la tenencia de hijos, para la relación entre el trabajador y empleador, para la relación entre vecinos, para la relación entre comerciantes, entre empresas, entre todo. Para todo juega la justicia y resulta que en ninguno de estos escenarios funciona. Recursos, todo le echan a la culpa de la Constitución del 2008, la cual se transformó en permisiva, pero fueron los malos abogados en ejercicio los que destruyeron los recursos y los jueces que lo permitieron, porque un juez cuando tiene una sinvergüencería en camino, para eso es juez, para no dar paso a ella, pero cuando hay la ley que lo permite, los abogados que la tramitan y el juez que la decide, ya todo está perdido. Por tanto, hay que volver a recomenzar y ciudadanos capaces de ejercer cualquier ministerio y cualquier judicatura las hay. Pero Andrés, cuando
tienes al vacunador más grande de la República, que es la Contraloría General del Estado, en donde tú por ejercer un cargo 4 meses quedas sentenciado a que te escarben tu gestión por 7 años. Nadie que se precie de ser una persona decente lo va a ejercer. Y tú y yo tenemos un compañero que las tocó vivir por el hecho de servir a la patria. Así es, por supuesto. Bueno, Saudia, hace un momento tú mencionabas el tema de la ciudadanía, que de pronto estaban preocupados por otros temas, pero ¿qué temas pueden ser más importantes como la crisis en la salud, por ejemplo? Lo del Teodoro Maldonado Carbo allá en Guayaquil es una barbaridad, es un escándalo, que los pacientes con diálisis tengan que estarse abanicando por el calor que existe y la falta de higiene, en fin. Es decir, lo que quiero entender es por qué esta suerte de apatía, de indiferencia, tenemos el precio del combustible altísimo, hay una serie de problemas que en el pasado inmediato hubiesen provocado que las calles estén repletas de protestas. Es por, a ver, ahí viene, si quieres, una explicación desde la comunicación y súper técnica que tú la conoces perfectamente, que es qué relato está imponiéndose, a quién estamos escuchando. Si tú ves la estructura de comunicación del gobierno, dice lo que quiere y se reproduce exactamente eso, porque no hay una capacidad de hacer un contraste. Mira lo que ha pasado en varios medios de comunicación, los giros editoriales que han pasado en los medios. O sea, eso te dice bastante. Entonces, ¿cuál es el relato que se asienta? Entonces, una vez más, se tienden a normalizar las cosas. Y la gente está acostumbrada desde hace varios años a que la discusión sea, doy mi acto de furia en X y pare de contar. Yeah. O sea, entonces hay eso, y a eso súmale que cada quien se informa de lo que quiere por las famosas burbujas que funcionan con el sistema de redes sociales. Entonces, generas una suerte de desconexión muy fuerte donde el relato que tú consumes es el relato que te llevas, la gente pasa enganchada en TikTok, entonces si tú quieres presencia política y pública, métete al TikTok, banaliza por completo, más aún espectaculariza, más aún lo que es una campaña y lo que es una comunicación desde cualquier entidad. Entonces tienes la fórmula perfecta para que haya este adormecimiento y no pase absolutamente nada. Y ahorita además súmale algo, están adelantadas las elecciones. Todo el mundo está ahorita en los movimientos que quedan, en los partidos que funcionan de alguna manera, más allá de que sean más de 200, es dedicados a qué? Les apuraron, les adelantaron el calendario más de 60 días. ¿Qué están buscando? Candidatos, están en modo elecciones. Entonces la gente se preocupa, la ciudadanía en general, de qué. ¿Cómo voy a llevar la comida a mi casa? ¿Cómo pago la educación? ¿Cómo hago para conseguir salud si tengo crisis en el sistema hospitalario? O sea, hay otras urgencias de supervivencia mucho más poderosas, la misma seguridad que hablábamos al principio, ¿no? Claro. De hecho, las experiencias cotidianas que tengo al invitar a gente, pues marcan eso. El día de ayer, me parece que fue, o antes de ayer, algún técnico en el área eléctrica prefirió no hablar porque pues el decir alguna crítica podría ser un inconveniente importante, y entonces ahí empieza a generarse esta suerte de autocensura o de temor ante la represalia posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ramiro, ayer hablaba con Catherine Ávila y ella se mostraba pesimista del desenlace de lo que pueda suceder con Granasa y el Diario Expreso, lo cual sería muy grave si finalmente se logra comprar o eliminar o desaparecer a esos medios de comunicación con los antecedentes del Universo, La Posta y demás. Es decir, ¿ante qué estamos frente al tema de la comunicación? Yo creo que las voces nunca serán silenciadas y voy a dar un ejemplo. Hace unos 30 años salió en Colombia un libro que se llamaba Los jinetes de la cocaína, en que denunciaba a todos los actores que estaban inmersos en esta actividad en Colombia. Los narcotraficantes comenzaron a comprar todas las ediciones en las imprentas, las quisieron parar, y resulta que no lo pudieron hacer porque el libro lo piratearon y comenzaron a venderlo en todas las calles. Mira, podrá en algún momento silenciarse un diario, bien sea por decisión propia o por acción de alguien, pero jamás se va a silenciar la voz de quien tiene el derecho a ejercerla, ni quien tiene el derecho a pensar y a expresar su libre opinión frente a algo que está viendo. El miedo sí, el miedo es un derecho natural de cualquier persona y las acciones que se puedan ejercer
para poder presionar a alguien, para tratar de silenciar su voz. Hay algunos que podrán sucumbir y otros que no. Siempre habrá una voz que se alce, pero hay algo que no se va a poder tapar nunca. Y yo doy siempre un ejemplo. Usted puede tapar el estiércol para que no se vea, pero no puede disimular su olor. Dicho esto, puede esto durar un mes, un año, pero no va a durar toda la vida. Y en algún momento, más temprano que tarde o más tarde que temprano, esto va a tener que tener un desenlace. Por eso no se debe de jugar con presiones de ningún tipo. La oposición es necesaria. El contraste de opiniones es un recurso para que todo buen mandatario pueda escoger la verdad. Lo que nos enseñaron en las universidades, la verdad huye de los extremos y siempre hay alguien que pueda tener una opinión que no siendo la tuya pueda ser la adecuada. Y un punto al final, no se pueden despreciar las canas porque por algo se llegó a esta edad con alguito de experiencia. Saudia, lo mínimo que puede pedir un ciudadano es que el gobernante le diga qué es lo que quiere hacer o qué espera del país o cuál es el proyecto de vida del país. Es decir, en tu caso, y también eso a Ramiro le voy a preguntar lo mismo, es decir, ustedes saben hacia dónde vamos, qué es el Ecuador, qué tipo de expectativa tenemos en términos de desarrollo, en fin, algo que tengan claro o simplemente vivimos el día a día a ver qué pasa. A ver, hay algunas, yo suelo decir, ¿no? Tal vez es demasiado optimismo de mi parte. Digamos que hay algunas pistas, ¿no? O sea, por lo menos se sabe que hay un enfoque del tema de la seguridad. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero eso es lo que el gobierno está diciendo. Este es mi enfoque. Otro enfoque que no lo explotan mucho es el tema de sus acuerdos con los organismos internacionales, que ha permitido algunas noticias que son positivas a nivel macroeconómico, como el descenso de riesgo país, que eso tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Pero, por ejemplo, en el tema eléctrico no sabemos exactamente qué está pasando. Es en el tema de salud. Entonces, es como que viene toda esta cuestión de que los debates presidenciales, el plan de trabajo, todo esto viene a ser como una burbuja y nos vienen a decir, van a ver lo que hago. Y cuando uno exige claridad, porque en el tema de seguridad, cuando empezó esta cuestión, siempre se ha dicho, ¿y cuál es el plan? ¿Y cuál es el plan? Y nunca lo han contado. Se mantienen. Entonces, no hay una política de transparencia. Si hubiera una política de transparencia, no habría riesgos de que uno sepa a qué estamos jugando, hacia dónde estamos yendo. Y eso sí es un problema porque nos llevan a la sorpresa o a tratar de intuir y de adivinar, porque cuando se maneja información uno puede más o menos intuir para dónde se van las cosas y eso es lo que nos tienen. Entonces, no hay una claridad, no hay una certeza y solamente hay avisos por aquí y por allá de más o menos lo que está pasando, lo que está haciendo. Y el rato que esto se convierte solamente en un monólogo, es decir, este es mi relato, esta es mi versión, perdón, y no se puede contrastar, conversar, poner puntos de vista contrarios, pues estamos negando un principio de participación y de libertad de expresión y de prensa bastante importante, ¿no? Y eso es grave. Voy a continuar con Ramiro, pero no sé, Saudia, si ya finalmente debería sí, efectivamente tiene un Yo tengo que compromiso y salir. quedamos que a las 6:05 permitía Sí. que nos abandone. Así que gracias por haber estado aquí. Me quedo con A Ramiro un par de ustedes, minutos gracias. más. Un placer. Un placer, hasta luego. Gracias, hasta luego. Sí, habíamos acordado porque tenía algún compromiso. Bueno, Ramiro, en este supuesto equilibrio que debería haber en democracia entre las funciones del Estado, que en Ecuador no se está cumpliendo, todavía queda la Corte Constitucional. ¿Tú auguras que sobreviva? Porque el ataque también del gobierno hacia la Corte Constitucional ha sido importante y se presume que podría finalmente sucumbir, ¿o tú crees que no? Mira, Andrés, un poco para retomar la última respuesta. Ujú. El criterio contrario al poder les incomoda. Y esta incomodidad se manifiesta de muchas maneras que tú las has descrito anteriormente. Y la última incomodidad que queda en pie sobre el país es la Corte Constitucional, a la que le falta completar un miembro. Sí. Un miembro que está, o sea, la aritmética está clarita para el tema.
¿De qué sirve? ¿De qué sirve, Andrés? Y es la pregunta que yo me hago a cualquier gobernante. Consolidar un poder absoluto o controlar absolutamente al poder, que no es lo mismo que ti, pero tiene el mismo resultado. Si al final de cuentas no se lo usa para el bien de los ciudadanos, sino para el bien de lo que ellos creen que deben de hacer. No se concilian posiciones con las necesidades totales del pueblo ni de la nación. No se pone sobre la mesa de conversación a la gente que puede hacer criterio y opinión. La academia, las cámaras, las empresas están totalmente silenciadas, o bien sea por miedo o bien sea por miedo, ¿ya? Porque no encuentro otra explicación. Claro. Tratan de cuidar sus intereses, tratan de cuidar sus patrimonios. Y si medio vas opinando distinto, terminan cuestionándote y cuestionando lo que dices y lo que haces, y viendo si en algún momento del pasado incumpliste algo y lo ponen de manera hiperbólica. Esto no es hacer patria, y yo quiero llamar a una reflexión sensata, porque el poder no es eterno, el escritorio da la vuelta. Ya vimos la experiencia de alguien que lo ocupó durante 10 años y se pensó que el absolutismo iba a llegar hasta el último día de su vida, y no ha sido así. ¿Qué hace que la historia se vaya a repetir? Es lo más probable. Vistos en este espejo, deberían proceder con un poco más de prudencia, contando la opinión de la gente, viendo qué es lo que necesitan y no tratando de destruir a la autoridad que piensa distinto, al político que piensa distinto, al partido que tiene gente que piensa distinto, moviendo las reglas del juego, lo que es evidente, ¿ya? Y lo que no se dan cuenta, que probablemente esa jugada que se hizo pensando que les iba a beneficiar, al final de cuentas le puede terminar perjudicando. Mientras te escuchaba, recordé no completamente la frase de Manuela Cañizares y la busqué, que dice: hombres cobardes nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? ¿No? Eso es un poco No hay tiempo que perder. Efectivamente, y es así, en este momento aplica, es impresionante cómo puede ser una frase trascender en el tiempo. Ahora, y de cara a las próximas elecciones, entonces, también el gobierno ha arreglado, digamos, la cancha, con el CNE a su favor, totalmente entregado, modifica calendarios, arregla todo, sabemos las relaciones familiares de la doña Tamaín, que tiene a su hermano de cónsul, y entonces así las cosas, parece que no va a haber sorpresas, ¿o sí? A ver, Andrés, yo no estaría tan seguro de que no va a haber sorpresas. A ver. Porque lo que está sucediendo es un bloqueo a los actores visibles, a los partidos políticos visibles, a los políticos visibles. ¿Y qué tal si sale una voz de aquellas que tú no esperas que salga, que logre captar la simpatía popular, que se conecte con el interés nacional y tire al traste cualquier programa que se haya pensado fuera del marco de la costumbre electoral de lo que ocurría en elecciones pasadas? Tú has nombrado el Consejo Nacional Electoral. Debía haberse ido hace rato. Por práctica constitucional, pero no lo han hecho. ¿Por qué? Por una razón específica, porque ha sido complaciente al poder. Claro. Y cuando eres complaciente al poder, tu permanencia está garantizada. Claro, se han acomodado y entonces así las cosas sobreviven en función de los intereses del gobierno de turno, ¿no? Hoy, entonces, el panorama de las elecciones, bueno, salvo el outsider, pero no parece, ¿tú ves por allí a alguien que pueda fungir con ese ímpetu? Yo sostengo que así como en el pasado se produjo un voto cruzado entre el gobierno y las autoridades opcionales, estas elecciones no van a ser la excepción. Yo creo que va a haber un voto cruzado entre la necesidad de las ciudades versus la necesidad del país. Y así, en este entorno, van a salir actores que no están todavía, porque si sales muy temprano, te van a dar un cocacho. Okay. Entonces, cada cosa es hija de su tiempo, Andrés. Están aguantando. De hecho, va a haber
yo converso con mucha gente y mucha gente quiere para su ciudad lo mejor. Ya hay un presidente elegido cuyo periodo debe ser completado, cuyas ofertas deben de ser cumplidas, pero también debe dejar que las ciudades escojan a las autoridades que deseen que los gobierne como han estado acostumbradas a hacerlo. Entonces, en esto yo creo, no soy brujo, no soy pitonizo, pero estimo que el sentir ciudadano en cuanto a las ciudades más importantes va a ser diferente al que se espera. Interesante, vamos a ir chequeando a ver si se cumple ese pronóstico. Sin duda que tiene sentido lo que has mencionado y por eso te agradecemos. El tiempo ha concluido. Ha sido Ramiro Cepeda, hace un momento Saudia Leboyer, también analistas políticos, justamente revisando, observando, reflexionando sobre lo que vivimos en este momento en el Ecuador. Que tengas una buena tarde, noche, Ramiro. Gracias. Gracias a ti, Andrés, y siempre a la orden. Igualmente, gracias. Bien, 18:11, tiempo de pausa, venimos ya.